palabra claramente que no hay nada imposible para el que cree. Todo es posible al que cree. Amén. Porque hemos creído en un Dios poderoso. Que nada, todo le es posible. Nada es imposible. Pero todo le es posible. Así que ese es nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra y del universo. Cuando nosotros nos afirmamos en Dios, nosotros sabemos que Dios hace las cosas. Hermano, solo póngase a orar, pelee la batalla. Si es financiera, pídale. Si es sus hijos, pida. Si es su matrimonio, pida. Sea lo que sea. Y se va a dar cuenta que usted va a ver la respuesta. La hermana me acaba de dar un testimonio entrando. Pastor, la oración tiene poder, me dice, bien contenta. Me dio su testimonio de la mamá que le dieron la visa. ¿Y cuánto tiempo pasó orando? O sea, pero vio la respuesta. Amén. Vio la respuesta. Y sabe lo mejor, cuando usted ve la respuesta, usted sale fortalecido más. Amén. Vamos a orar por las diezmos y las ofrendas, lo que Dios ya puso en su corazón para que usted pase a diezmar y a ofrendar. ¿Nos paramos todos? Padre, gracias te damos, Señor, esta noche. Bendecimos los diezmos y las ofrendas de mis hermanos. Multiplícalos al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y bendecimos las ofrendas de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a ofrendar. Enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bueno, ¿quién están por primera vez acá? Ustedes son primera vez, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Santi? Dante, como Dante Hebel. Ok. Proféticamente te vamos a declarar como Dante Hebel. ¿Cómo te llamas? Amanda. Ok. ¿Hablan español? ¿Ella no? Le tenés que traducir, Jesús. Ok, bueno, you're welcome. Siéntanse bienvenidos acá a la casa de Dios. Amén. Esta es la familia de Jesús. Amén. ¿Nadie más por primera vez? ¿Nadie más? Ah, la hermana Perla. No levanta la mano. Ah, sí, ya estaba acá, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Estaba preparando la prédica. Después de 2 horas, ¡pa! El Señor me la borra. Y yo dije, ay, Señor, ¿no quieres eso? Bueno, me voy por otro lado. Después de 2 horas, ¡pac! Me la vuelve a volar. Y esa me gustaba, porque se hablaba cómo criar una familia de Dios en tiempos de triple X. Así le había puesto. Y estaba bonita, pero ahí la he dejado. Tal vez la vamos a ver si la doy en otro día. Pero de repente el Señor me llevó por otro lado. Wow, y qué tema el que me dio. Dije, Señor, ¿cómo voy a hablar de este tema tan duro? Dije yo, está un poco duro. Quiero decir, no quiero ofender a nadie. Tengo que hablar la palabra de Dios, porque la palabra es nuestra brújula, la palabra es nuestra enseñanza, la palabra es nuestra guía. Amén. Estoy preparando una prédica, no sé si la voy a dar este domingo o el otro, porque ya tengo una allí, que no sé tampoco si la voy a dar este domingo o el otro. Porque voy a hablar una de los tiempos finales, de los últimos tiempos, porque voy a empezar a enseñar el otro mes acerca del Apocalipsis y el libro de Daniel. Porque cuando uno estudia las profecías, créame, uno ve las profecías, y yo las estudio bastante las profecías, y cuando veo los eventos que están pasando en el mundo, es como que usted va al cine a ver una película que ya vio, y que usted está viendo la película, pero usted ya sabe qué es lo que viene. Así cuando usted estudia las profecías, usted está viendo los eventos, pero usted ya sabe lo que viene. O sea, no le sorprende. Y después de esto va a venir esto, y después de esto aquello. Entonces, está esa enseñanza, pero estoy en otra trabajando que el Señor me la ha puesto. No sé si creo que la voy a dar este domingo. Es acerca de restaurar nuestra alma. Fue algo bien fuerte que el Espíritu Santo me lo puso.
porque muchos cristianos vienen a los caminos del Señor, pero el alma juega un papel sumamente importante en la vida del cristiano y en la vida de la persona humana. Entonces, lo que el salmista lo decía, gracias por restaurar mi alma, Señor. El Señor Jesús lo dijo claramente, ¿de qué sirve que ganes al mundo si tu alma se va a perder? O sea que el alma tiene un papel importantísimo en nosotros. Y que justamente de eso quiero hablar, y no sé si lo voy a hablar este domingo o el otro, pero bueno, les dejo esos dos temas. Entonces, pero para ahora el Señor me ponía un tema un poco delicado, pero una cosa que yo aprendí en unas conferencias de pastores que estuvimos, nos llevaron un ministro de Dios. Este ministro trabaja solamente con gente del Congreso, de la Casa Blanca. Él ha ganado muchos senadores, congresistas, hombres que trabajan en la Casa Blanca, con el gobierno, incluso hasta gobernadores ha ganado para Cristo. Y él nos llevó en la conferencia, nos hizo este cuadro, que éramos cientos de pastores, éramos bastantes pastores. Y una de las cosas que él nos ponía es que el cristianismo vino de Inglaterra para acá, para los Estados Unidos. Murió en Europa, murió en Inglaterra. Usted va y los templos allá son catedrales muertas. O sea, usted va, muchas hasta discotecas y bares son. Muchos están cerrados, abandonados. Bueno, Jason les puede decir, las iglesias allá de 30, 20 personas, cuanto máximo. Ya una iglesia que usted encuentre de 200 personas como la nuestra, es Lakewood Church allá. Entonces, está muerto el cristianismo, está muerto. Pero aquí sí hubo un gran avivamiento y los Estados Unidos se comenzó a exportar el cristianismo a todas partes del mundo. Y gracias a Dios se ha evangelizado esta nación. Dios la ha usado mucho para evangelizar muchos países. Uno cuando va a Sudamérica se da cuenta, y Centroamérica, cómo están agradecidos con los evangelistas de Estados Unidos que llegaron a hacer grandes avivamientos a estos países y ahora a África y todo eso. Pero este hombre decía, ¿qué hemos hecho? Porque si usted observa los países de Centro y Suramérica, o en África, o Asia, se supone que si el cristianismo, por ejemplo, hay países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, y así Uruguay, Paraguay, que el índice de criminalidad, el índice de maldad tendría que bajar, pero ha aumentado. Entonces, una de las cosas que él nos hacía entender este hombre es que ¿qué se ha hecho mal? Y él nos remontaba a que cuando se comenzó el cristianismo aquí en los Estados Unidos hace 200 y 300 años, ¿qué se predicaba? Y él comentaba que los predicadores lo que predicaban eran las cosas actuales que se estaban viviendo. Por ejemplo, nos mencionó de un pastor famoso en ese entonces que un huracán pegó en las costas de Nueva York y New Jersey y pasó 3 meses predicando qué decía la Biblia de los huracanes. Porque en la Biblia está todo escrito. Hubo un terremoto en tal parte y los predicadores predicaban qué la Biblia decía de los terremotos. Había un problema en la recesión económica en los Estados Unidos y los pastores predicaban qué decía la Biblia de la economía. ¿Qué decía la Biblia de la recesión? Todo lo que está, lo que ocurre, todo lo que pasa está en la Biblia. Y para todo hay respuesta en la Biblia. Entonces, en base a esto, yo me atreví y el Señor me ha tocado esto en mi corazón. Voy a tocar un tema, como les dije, bastante delicado, pero no es la intención ofender a nadie. Yo quisiera que todos abrieran su corazón y escucharan bien lo que yo voy a enseñar esta noche. Y el tema se llama la homosexualidad de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Vamos a pararnos y vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Dame el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que están acá, Señor. Padre, te pido que
que tu Espíritu Santo me use. Que esta palabra el Espíritu Santo la pueda dilatar, que la pueda llevar como debe de ser al corazón de cada uno. Y que puedas entrar en el corazón de cada quien y darnos el entendimiento y traiga un avivamiento a nuestras vidas, un despertar por todas estas personas que de alguna u otra manera han caído en este pecado, Señor. Para que no los miremos mal, sino que los amemos. Que les enseñemos lo que la palabra dice y que los amemos y les demos lo mejor para que ellos puedan entender que todavía tienen oportunidad en este mundo. Y que el Señor Jesucristo murió por todos nosotros para que viniéramos a arrepentimiento y que a través de Él todos nuestros pecados son limpiados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Un hombre le trabajó en una compañía que le tocaba andar encuestando. Hazme un favorcito, Mónica, límpiamelos. Tenía que hacer unas encuestas y fue por aquí, por el área de Tennessee, y empezó a tocar puertas. Y en eso llegó a una casa, tocó la puerta, y entonces salió una niña como de unos 5 años. Entonces le dice a la niña, ¿está tu mamá? Le dice. No. ¿Dónde está? Le dice. Mi mamá se fue hace como 1 año, le dijo, con un hombre. ¿Y tu papá? No, tampoco. Desde ayer dijo que se iba a ir a bañar y ya no regresó, le dijo. Le dijo. ¿Tienes alguna hermanita mayor? Le dijo. Sí tengo, le dijo. ¿Le puedes hablar? No, no está, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo. Porque está presa porque le disparó el sheriff, le dijo. ¿Tienes algún hermanito mayor? Le dijo. Sí, tengo un hermano mayor, le dijo. ¿Y dónde está? En Harvard, le dijo. ¿Está estudiando en la Universidad de Harvard? No, le dijo. ¿Y entonces qué está haciendo? Lo están estudiando a él, le dijo. Muchas familias actualmente son disfuncionales. La palabra disfuncional es que no están funcionando bien. Y una de las razones muchas veces que las familias son disfuncionales es porque los matrimonios son matrimonios disfuncionales. Y los problemas de todos los matrimonios, quien los terminan acarreando y llevando son los hijos. En este caso empecé con esta ilustración porque la niña estaba sola en su casa. No había nadie por ella. O sea, un niño pequeño, una niña pequeña en su casa y va a la escuela, va a agarrar lo que la escuela le dicen y lo que la escuela se enseña. Me quedé tremendamente conmovido hoy que estuvimos en las conferencias de pastores allá en Miami, contándome un pastor de España que me dice que en España el homosexualismo está tan extendido, me dice, que incluso si alguien quiere cambiarse de sexo, el mismo gobierno se lo paga. No le pagan muchas veces el cambio de un trasplante de corazón, pero el de cambio de sexo sí se lo paga. Hay mucha gente de los países aledaños a España que me contaba él que se vienen a España única y exclusivamente para eso, porque el gobierno de España se los paga y sin ningún costo. Porque estábamos hablando cómo estaba España económicamente y él a eso le atribuye todo, que España se está gastando todo el dinero en eso, ¿verdad? Entonces, pero a mí lo que me preocupa, y creo que todos deberíamos de estar en esta sintonía, es, por eso es que yo estoy preparando esta enseñanza de las profecías y estoy preparando esta enseñanza de restaurar el alma. Y lo que me preocupa es que todos, esta iglesia se llama la familia de Jesús. Y todos anhelamos tener una familia, ¿sí o no? El día que usted se casa, mire, cuando yo me casé y estábamos casados, recién casados con mi esposa, yo quería tener ya un hijo. Más que yo era militar. Y en ese entonces los militares, todos los días pensamos que ese era el día que nos tocaba. Y yo decía, no, yo quiero dejar aunque sea una herencia. No, si cuando mi esposa quedó embarazada y después que nació mi hija, yo dije, hoy sí, hoy ya estuvo.
yo ya me puedo ir, dije. O sea, porque la noción en ese entonces que yo tenía una familia era tener hijos. Pero esa no es la familia. La familia no es solo tener hijos. La familia es educar a los hijos. Dios nos va a pedir parte a usted como padre y a mí como padre acerca de mis hijos. Y si yo dejo a mis hijos ahí a lo que ellos quieran hacer, Dios me va a pedir parte en eso. Amén. Entonces, uno de los problemas que hoy se está viendo, especialmente en las escuelas, es el homosexualismo. Y los muchachos jóvenes que están aquí saben de lo que yo estoy hablando. Y le voy a decir una cosa. Y yo voy a dar no voy a dar esos datos ahorita, pero en otra enseñanza lo voy a dar esos datos. Pero es más el lesbianismo en las mujeres, en las escuelas, que el homosexualismo en los varones. Es mucho más. Entonces, muchas veces los padres no se vienen a dar cuenta de esta situación hasta que ya están, que se les ha metido. Ahora, eso es ahorita. Ahora, véanse y proyéctense de aquí a unos años. Si en Europa ya están teniendo problemas serios, pero muy serios, con relación al homosexualismo, que en cuanto al libertinaje, Europa nos lleva a la delantera, porque como les digo, el cristianismo murió, y cuando más se aparta un pueblo de Dios, peor aún es el entendimiento de ellos en las cosas de Dios. Ahora imaginen nosotros cómo vamos a estar si nosotros dejamos que las cosas sigan como van. O sea, nosotros como cristianos tenemos que enseñar a la luz de la palabra qué la Biblia dice de esto. ¿Cuántos escucharon lo que el presidente de la nación dijo hace poco? Hace relación al homosexualismo. ¿Cuántos lo escucharon? Levante su mano. O mejor dicho, ¿cuántos no lo han escuchado? Levante la mano, ¿quiénes no lo han oído? Ok, el presidente de la nación dijo hace poco, con estas palabras, que su pensamiento estaba evolucionando y que él pensaba ahora que sí era correcto que un hombre, que el matrimonio gay, o sea, que un hombre se casara con un hombre y una mujer con una mujer. Miren lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, verso 34. Vuelvo y repito. Este hombre nos enseñó que nosotros tenemos que enseñar los temas que están pasando en el momento, porque Dios nos usa para hacer luz. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 14, verso 34. ¿Ya lo tiene allí la hermana? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Lo voy a leer en la Biblia contemporánea. Un pueblo justo es un gran pueblo. O sea, un pueblo que busca la voluntad de Dios, un pueblo que vive bajo los mandatos de Dios, es un gran pueblo. O sea, un pueblo bendecido. ¿Por qué esta nación ha llegado a ser la primera potencia del mundo? Si usted conoce la historia de esta nación, es porque esta nación fue fundada por hombres cristianos. Es más, se dice que la constitución de esta nación fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice, un pueblo justo es un gran pueblo. Ahora dice, pero el pecado deshonra a las naciones. O sea, el pecado trae maldición, trae desgracia a las naciones. Hermano, una de las cosas que yo he aprendido es que lo que la palabra dice es verdadero. Y cuando decimos que la palabra dice es verdadero, es que si Dios lo escribió, así como nosotros lo estamos leyendo, así va a pasar. ¿Qué significa esto? Europa va de pique. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Pero ahora los Estados Unidos va de pique. ¿Y quién no se lo dice? Ahora, hágase la pregunta, ¿por qué Estados Unidos también va de pique? Porque se está apartando de Dios.
Cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana, toma un tiempo porque Dios tiene que forjar nuestra fe, pero con el tiempo nosotros empezamos a ver los resultados de la palabra de Dios, porque estamos buscando de Dios. El Señor dijo, el que me busca hallará mi favor, el que se aleja de mí, yo me alejo de él. O sea, no encontramos el favor de Dios. Entonces, si esta nación va así como va, definitivamente nos estamos alejando del favor de Dios. No nos olvidemos que Dios es el creador de todo. Y Él es el creador de la vida. Y cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer. Y el primer matrimonio que lo instituyó fue Dios. Y no fue Adán con Esteban, sino que Adán con Eva. O sea que fue Adán con una mujer, el hombre con una mujer. Ese fue el matrimonio que Dios instituyó. Que el hombre lo quiera cambiar, ¿por qué será? Porque simple y sencillamente nos alejamos de la voluntad de Dios. Nos alejamos de los pensamientos de Dios. Así como Dios le pone a los pájaros, cuando los pájaros están en un clima helado y les pone ese sentimiento, ese sentir que tienen que huir para el sur, los pájaros huyen del clima helado y se van para el sur a donde está más caliente. Buscan lo caliente. Así Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro consciente que nos alejemos del mal. Nosotros sabemos como personas cuando algo está malo. Dios ya lo pone dentro de nosotros. Pero nos deja todavía el Señor, a diferencia de los pájaros, la libre voluntad. O sea, que nosotros podamos escoger si queremos apartarnos, si queremos huir o no huir. Por eso la palabra dice que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Es triste, hermano, cuando muchos cristianos saben que están siendo tentados y en lugar de huir, se quedan. Cuando nos quedamos a probar el pecado, a ver qué yo soy fuerte, yo aguanto, el pecado te va a terminar ganando. Pero cuando usted huye al pecado, usted va a poder resistir al enemigo. Amén. Ahora, ¿pero por qué está pasando todo lo que está pasando ahorita? Porque la verdad se ha distorsionado. Si usted le pregunta a un filósofo, bueno, yo estaba escuchando el otro día a un pastor de Chicago que tenía una iglesia de 6,000 miembros. De la noche a la mañana se le fueron todos y se quedó 0, dice. Y le preguntan por qué se quedó 0. Porque él empezó a predicar a favor del matrimonio gay. Y todavía se preguntaba por qué se había quedado sin gente. Hermano, la verdad no la podemos cambiar. Este hombre decía, es que yo no leo la Biblia literalmente. Yo la leo como un todo. Hermano, la palabra de Dios no la podemos cambiar. Hay de aquel que le añada un poco o le quite un poco, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos distorsionar. Mire lo que dice Isaías 5, verso 20, y esta es una gran advertencia. Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, en otras palabras dice, hay de los que cambian mi palabra. Si mi palabra dice esto, eso es, punto. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios, cuando la interpretamos con relación al pecado, es literalmente así como está escrito. No la podemos cambiar.
Repito otra vez, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Y el verso 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diciendo que no podemos ser sabios sin la sabiduría de Dios. La única sabiduría verdadera viene directamente de Dios. No hay otra manera. Y mire, dice la palabra hay. Cuando la palabra menciona la palabra hay, es una expresión de dolor, es una expresión de sufrimiento, es una expresión de tragedia, de desgracia. Hay de aquellos que cambian la palabra de Dios. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. El presidente de los Estados Unidos dijo, mi pensamiento está evolucionando. Yo lo voy a decir con mis palabras. Como él dijo, mis pensamientos se están alejando de Dios. ¿O no? ¿Ah? Ahora yo le voy a decir, por respeto al presidente de los Estados Unidos, por respeto que es un hombre que está en eminencia, todos los gobernantes que estén en esa posición y estén en eminencia, hay que respetarlos. Porque eso nos obliga a la palabra de Dios, eso nos ordena la palabra de Dios. Son hombres en eminencia y hay que respetarlos. Pero yo no puedo esquivar la palabra de Dios. Hay de aquellos que han dicho y han llamado lo malo bueno. Hay. Yo les pido que oremos por el presidente de esta nación. Y por el vicepresidente que también dijo lo mismo. Porque yo le voy a decir una cosa, hermanos. Pero él es padre. Yo creo que si le preguntaran que si su hija fuera homosexual, no le gustaría. Yo no quiero un hijo así. No significa que no lo tenga, no lo voy a dejar de amar, porque ya voy a hablar de eso. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseña y nos dice acerca de estos temas. Amén. Hermanos, el hombre sin Dios puede llegar a ser peor que el peor animal. Cuando nosotros nos empezamos a apartar de Dios, creemos que las cosas que son malas las podemos llegar a interpretar como buenas. El otro día estaba platicando con una persona y me dice, bueno, ¿y qué es malo pues? Que cada quien decide estar con el que ama. No tiene nada de malo y eso no es democracia pues. Eso no es estar libre. Cuando nos apartamos de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bien clara. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Mire Levíticos capítulo 20, verso 13. 20, verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El verso 13, lo voy a leer en la NTV, la traducción viviente. Si un hombre practica homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Eso es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, nuestra naturaleza, y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por eso quiero hablar de restauración del alma. ¿Por qué? Porque si usted en alguna oportunidad abrió puertas al pensamiento de homosexualidad, cuando usted se ve en medio de una situación así, el ambiente lo puede confundir y lo puede marear, porque usted no está firmado en la palabra de Dios. Y llegar incluso hasta caer en el pecado.
Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene un timón, usted tiene una brújula que lo guía. Y usted dice, no, eso no es correcto, yo me voy de aquí. Porque yo voy a terminar cayendo en este pecado. Y este pecado es detestable para Dios. Usted me puede decir, pastor, pero ese es en el Antiguo Testamento. Y este libro que usted está leyendo, Levíticos, también dice que aquel hombre que no se resure las patas, los costados de la cara, también hace pecado. También este libro dice que aquel que come puerco, marrano, cerdo, también cae en pecado. Sí, pero ¿cómo sabemos nosotros que ahora que estamos bajo la gracia, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, cómo sabemos nosotros que todavía este pecado es detestable para Dios? Porque también este mismo pecado que estaba en el Antiguo Testamento tiene que estar en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora veamos 1 Timoteo capítulo 1, verso 10. ¿Está conmigo? La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican la homosexualidad, estoy leyendo la traducción viviente, y a los traficantes de los esclavos. Dice, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, hablando que la ley a los que somos morales. Yo le voy a decir una cosa. Yo no he estudiado leyes, Roberto está estudiando leyes, pero yo le voy a decir algo. Aquí debería de haber leyes claras que el matrimonio debe ser un hombre y una mujer. Claro. Porque son actos morales. Pero actos inmorales es la homosexualidad, es el matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. Es un acto inmoral. Esta nación está cayendo en un pecado de inmoralidad. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 19, también en el Nuevo Testamento. Romanos 1, 19. Y esta parte quiero que la escudriñemos, porque esta parte tiene muchísimo que hablar. Dice, porque, ¿está conmigo? Sí, ya lo tiene. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense, en estos dos versos está hablando de personas que dicen, es que yo como no conocía la palabra de Dios, no sabía, no entendía. Terminan adorando a la creación y no al creador. Pero aquí dice el Señor, no tienen excusa porque yo di manifestar lo que estaba invisible, lo hice visible. Yo me manifesté a través de todas las cosas. Por ejemplo, el sol, ¿quién lo hizo? Dios. Pero el hombre termina adorando el sol y no al creador del sol. Y eso lo vemos a través de la historia. La luna, ¿quién la hizo? Dios. Pero el hombre termina adorando la luna y no al creador de la luna. Las estrellas, ¿quién las hizo? Dios. O sea, todo lo ha hecho Dios. Por eso Él dice, yo me he manifestado, no hay excusa. Todo lo que nosotros vemos, Dios lo ha hecho. Los científicos que no conocen de Dios han querido desvirtuar que el universo fue una creación del Big Bang, que el universo fue esto, fue el otro. Pero siempre terminan llegando a la conclusión que hubo un ser superior que creó todo, que se llama Dios. Y es el Padre de Abraham, Isaac y Jacob y de todos nosotros. Dios es el que ha creado todas las cosas y Él nos las manifiesta para que no tengamos excusa. Ahora, dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate qué importante esta parte. Porque cuando una persona no conoce de Dios, aunque Dios se manifieste por toda la creación,
pero no busca de Dios, no busca leer su palabra, cuando vienen en sus pensamientos, pensamientos tenebrosos, pensamientos de pecado, razona en base a su razonamiento entenebrecido, a su oscuro pensamiento. La palabra trae luz a nuestras vidas. Entonces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nosotros podemos razonar en base a la palabra de Dios. O sea, la palabra es nuestra brújula, es la que no nos deja desviar, es la verdad. No hay otra verdad, es la única verdad que siempre nos va a hacer mantener en el rumbo que necesitamos llevar. Amén. Luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, que terminaron en lugar de adorar a Dios, terminaron adorando las cosas creadas, los animales, el cielo, las estrellas, todo lo demás. Verso 24. Por lo cual también Dios, fíjense lo que dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Los entregó a inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, o sea, en los malos deseos de su corazón. ¿Qué significa esto, hermano? Si nosotros no adoramos a Dios como Dios se lo merece, y usted tiene a alguien antes de Dios, Dios lo va a terminar entregando en sus malos deseos. El primero que tiene que estar allí es Dios. No es nuestros hijos son creación de Dios. No es nuestro esposo ni nuestra esposa, son creación de Dios. El primero tiene que ser siempre Dios. Amén. Luego dice, los entregó en inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, cuando realmente no tenemos a Dios en nuestro corazón, no lo buscamos, terminamos dañando el cuerpo de nosotros, que es el templo y morada santa del Espíritu Santo. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún así sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra de la naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Wow. ¿De dónde viene que se va degenerando todo? Que el hombre se empieza a apartar de Dios. Que el hombre deja de adorar a Dios como Dios. Que el hombre empieza a adorar la creación y no al Creador. Que el hombre tiene otros ídolos antes que al verdadero Dios. ¿Por qué Europa ha llegado donde ha llegado? Porque se empezó a apartar de Dios. Ahora, tú y yo tenemos familia. Tú y yo tenemos hijos. Yo puedo estar en el medio del gran lodo que puede estar. Pero si yo no me aparto de Dios, si yo busco de Dios, si yo estoy siempre buscando de Dios y su palabra, Dios se va a acercar a mí. Pero si yo empiezo a alejarme de Dios, Él me va a entregar a la inmundicia, a los deseos malos y vergonzosos. ¿Sabe? Una cosa que es triste, pero es la realidad, hermanos, con mucho respeto. Hermanos que han sido buenos hermanos dentro de la iglesia,
han caído en la inmundicia, porque se empezaron a alejar de Dios. Y es fácil dejar de estar en el fuego, es facilito, y empezarse a alejar de Dios. Y han caído en la inmundicia. Dice aquí pecados vergonzosos, que la vergüenza no los hace regresar a Dios, porque tienen vergüenza. Pecados vergonzosos, dice la Biblia. Hermano, yo te voy a decir algo. ¿De dónde venimos nosotros? La mayoría aquí no nacimos en un hogar cristiano. La mayoría de aquí nacimos en hogares que no conocían de Dios. Y anduvimos en el mundo, yo anduve por el lodo, hermanos. Que nunca quisiera que uno de mis hijos ni siquiera tocara la orillita de eso. Ni se acercara tan siquiera. Salimos del alcoholismo, salimos de las drogas, salimos de la pornografía, salimos de las malas palabras, salimos del homosexualismo, salimos de muchas cosas malas. Cada quien trae su pasado. Hemos venido a la luz. La única manera de no regresar a la inmundicia, la única manera de no voltear hacia ahí, que Dios no nos entrega deseos malos, es que verdaderamente busquemos a Dios arrepentidos. El presidente de pastores aquí en los Estados Unidos en el año 2004 le descubrieron que tenía una relación homosexual. ¿Dónde había nacido el problema de él? Predicaba la palabra, pero se había apartado de Dios. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, nos inclina siempre a lo malo. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros buscamos apartarnos de lo malo y buscamos acercarnos a Dios. Y Dios se acerca a nosotros y Él va a levantar un vallado entre nosotros para protegernos, para cuidarnos. Amén. Ahora, solo voy a leer estos datos porque quiero después decir algo bien interesante. Hay personas que me han dicho, pastor, pero es que un homosexual muchas veces Dios ya lo hizo así, y qué problema, y qué culpa tuvo él que ya Dios lo hiciera así. Ya nació así, Dios lo hizo así. Hermano, Dios es perfecto y Él no se equivoca. Él nunca va a ser una persona homosexual. No va a ir en contra de su palabra. Si Él ya claramente está diciendo que el homosexual es un pecado, la homosexualidad es un pecado detestable, no lo va a hacer homosexual. No. Ahora, pero aquí viene otro punto, y escuche bien lo que le voy a decir. Puede nacer, escuche bien, puede nacer con tendencias homosexuales, sí, pero no significa que Dios lo hizo homosexual. ¿Por qué? Las personas, y escuchen bien esto, madres y padres, porque toman los dos, lo que la mujer hace o el hombre hace estando embarazada, la mujer tiene mucha influencia en su hijo que lleva en el vientre. No sé si han visto ustedes un programa, un anuncio en las pancartas, que está la mujer fumando y el niño está fumando también, ¿verdad? Está la mujer haciendo droga y el niño también está haciendo droga. O sea, lo que la mujer hace o el hombre hace estando embarazada tiene influencia en su hijo. O sea, un niño puede nacer ya desde que nace con maldición. Es más, nosotros nacemos con el pecado de herencia de Adán. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo. Ahora, ¿qué significa eso? El homosexualismo, para mí, tiene dos cualidades. Una, pérdida de identidad. O sea, la persona pierde su identidad de ser hombre o de ser mujer. Y se confunde y piensa que es, siendo un hombre, piensa que es una mujer.
o siendo una mujer piensa que es un hombre. Es una pérdida de identidad. O sea, en cierto sentido, algún psicólogo que lo pone en Nueva York, que fue también homosexual, ha escrito libros muy buenos acerca de esto, él lo pone como una enfermedad. Pero además de eso, es espiritual. Y miren los datos que le voy a pasar yo, a ver si no es espiritual. Fíjese, esto es un dato de la A.P. Well and M.S. Weinberg. En su estudio clásico de hombre y mujer y homosexualidad encontraron esto. El 74% de hombres homosexuales han tenido sexo con más de 100 parejas. O sea, más de 100 parejas, partners, hombres. El 74%. El 43% ha tenido sexo con 500 o más. Y el 28% ha tenido sexo con 1000 o más. Solo un pequeño, pero pequeño número, que es menos del 2%, ha tenido sexo solo con una persona. O sea, pregunto, ¿es un problema espiritual o no es espiritual? Mire otro estudio que hizo otra compañía, Thomas Smith. Estos se encontraron que raramente una pareja de homosexuales viven más de 3 años juntos. Muy raramente. O sea, la fidelidad entre ellos es un problema serio. Casi vivir una vida de eterna, o sea, hasta la muerte con la otra pareja, es algo inexistente prácticamente entre ellos. Y pocos, pero bien pocos, han logrado mantener una vida permanente, o sea, hasta la muerte con la otra pareja. No más de 2 años. O sea, en otras palabras, ellos tienen un problema serio espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros estamos viviendo en este mundo? ¿Cómo cristianos podemos enfrentar esto? Primero yo les voy a decir a la iglesia, y hay muchos más versos que yo les puedo enseñar, aunque la homosexualidad es un pecado detestable para Dios. Y escuchen bien esto. Y de acuerdo con nosotros estamos ahora, estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia. En el Antiguo Testamento era un pecado detestable que hasta mataban a una persona que era encontrada que era homosexual. Pero ahora en el Nuevo Testamento, y que estamos bajo la gracia, nosotros tenemos que amar a los homosexuales. Si tú tienes un amigo, si tú tienes una amiga homosexual, yo te voy a decir algo, ponte esta meta. Esa persona la tenés que amar más que a tu mismo hermano o a tu misma hermana. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino por los que estaban perdidos. Y tú sos imagen de Cristo. Entonces nosotros tenemos que, si Dios te ha puesto esta persona en tu vida, cerca de ti, es porque Dios la ha puesto para que tú puedas traer un cambio a su vida. No me vaya a confundir lo que yo le estoy diciendo. Ah, pastor, como usted me dijo que lo tenía que amar. No confunda yo lo que dice. Amarlo como hermano. Si no armas a tu hermano, a quien ves, o sea, armarlo como una oveja perdida, que Cristo todavía lo puede salvar. Cristo todavía lo puede rescatar. Amén. Mire, yo he escuchado muchos testimonios y que son ahora ministros de Dios o están en el evangelismo, son misioneros la mayoría de ellos, que han sido homosexuales, se han arrepentido, han conocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador y ahora son ministros de Dios, ahora han dando testimonio por todo el mundo, predican la palabra de Dios, tienen una vida cambiada totalmente y se han podido casar con una persona heterosexual normalmente. Porque Cristo no murió en la cruz solamente por los heterosexuales, murió por los heterosexuales y los homosexuales, murió por todos los que estábamos perdidos.
Cristo murió por todos nosotros. Entonces hay esperanza para todos. Nosotros tenemos que amarlos, pero también les tenemos que enseñar la verdad. Enseñarles la palabra de Dios. Una cosa que usted debe de hacer, hermano, aunque usted sepa que una persona tiene tendencias lesbianas o homosexuales, no lo vea como homosexual ni como lesbiana. Porque usted lo está juzgando con sus ojos. Véalo como Dios lo ve. Y Dios nos ve con ojos de amor. Vea lo que usted puede ganarlo para Cristo, que usted puede sembrar en Él y usted puede salvarlo. Amén. Porque Cristo murió por eso, por nosotros en la cruz del Calvario. Termino con 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Está conmigo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. O sea, Cristo murió por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. Una persona me hizo esta pregunta en una ocasión: pastor, ¿qué hago? Un familiar de él, no puedo decir qué cercanía tenían, pero tiene este problema de homosexualidad. ¿Qué hago, pastor? Le digo yo claramente: usted tiene que ser imagen de Cristo para esta persona. Primero Dios, y yo espero que nadie lo vaya a ver todavía en su vida, pero así como vamos, tarde o temprano van a haber muchos hogares con problemas de estos. Padres que van a tener que enfrentar esta situación. Algunos ya lo están enfrentando, estas situaciones. Yo le voy a decir una cosa. Muchos lo que han tomado la decisión es hacerse de la vista gorda. Como decimos en buen salvadoreño, no sé cómo se dirá en mexicano, el ojo pacho, o ignorar la situación. Y bueno, está bueno. Ya no es Juanito, ya es Juanita. Ya no es Pedrito, ya es Pedrita. Yo le voy a decir, no. Si su hijo Dios se lo dio Pedrito, es Pedrito toda la vida. Si se lo dio María, es María toda la vida. Enfrente la situación con amor. Sea imagen de Cristo. Exprésele el amor. Abrácelo, abrácela. Yo cuando estaba pequeño, como de unos 5 años, teníamos un primo lejano que decían que había nacido homosexual. El papá le pegaba día y noche. Solo se levantaba, y nos contaron a nosotros, ¿va? Y yo me ponía a imaginar, chica, qué tragedia la que está viviendo este muchacho, decía. Porque el muchacho solo se levantaba y el papá le pegaba. Antes de acostar le volvía a pegar. No, lo odiaba tanto, lo detestaba tanto, que tuvieron que hablar con él. Y bueno, lo llevaron a psicólogos y psiquiatras porque el hombre estaba de la frustración, se la desquitaba con su hijo. Ese es el peor error que tú puedes cometer con una persona así. Es el peor error. Ahora, fíjate bien, el amor que le vamos a dar no es un amor irracional, es un amor racional. Porque muchos padres lo que hacen es que, vaya, pues lo voy a amar. Ah, papi, me quiero cambiar el sexo. Sí, toma, anda, cámbiatelo. Es un amor irracional. No. Es como que usted tuviera un hijo drogadicto. Ah, sí, toma, andate, drogate. No. Mira, hijo, yo te amo, pero tú te amo como eres, pero no amo tu pecado.
Entonces no me estás aceptando. ¿Cómo no, hijo? Y demuéstreselo. Preocúpese. Hable con él, con las personas que y conviva. No es fácil. Pero ahí es donde se ve si Cristo está en nosotros. Si realmente el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabe que este primo lejano que yo creo que solo esa vez lo vi, que fuimos a la casa de ellos como tenía como 5 años? Ni me acuerdo de él casi, pero después ya me acuerdo, yo una vez le pregunté, bueno, y aquel muchacho se acuerda, sí, el hijo fulano tal, sí, y no se fue para San Francisco, pues, y allá está, me dijo, y allá le ha ido bien, me dijo mi mamá todavía. No, hombre, ya dejó de ser homosexual. No, me dijo, se casó con un hombre rico, chica, y eso le ha ido bien, me dijo. No, hombre. Y le digo, ¿y qué pasó? Pues le digo, no, me dijo, él iba huyendo de su papá. Hermano, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Él nos ha dado. Yo te voy a decir, la segunda cosa que tienes que hacer, y con esto termino. Aplica este verso de 1 de Pedro 3:18. Cristo murió por nosotros. Órale al Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Ora al Señor. Si tu hijo tiene problemas de homosexualidad, tu hija, que no hay ni uno aquí creo yo, pero ora. Si tu hijo tiene, tu hija tiene problemas de drogadicción, ora en el nombre de Jesús. Ora, clama en el nombre de Jesús. No trates de resolver la situación. Hay cosas en la vida, hermano, que solo Dios tiene la solución. O sea, todas las cosas Dios las soluciona, pero hay cosas en la vida que Dios nos da a nosotros en las manos para nosotros poderlas solucionar. Pero hay cosas que están fuera ya de nuestro alcance, pero para Dios no hay nada imposible. Ora. Y termino con esta historia. Hoy sí vamos a aterrizar porque vengo que los aterrizo y me vuelvo a ir, vuelvo a aterrizar y me vuelvo a ir. Hace como unos 5 años yo estaba en una conferencia con un profeta. Y el profeta se lo señaló a una mujer y le dijo, venga para acá, le dijo. Y se acercó. Y le dijo, su hija, le dijo, Dios la ama, le dijo. Porque le ha dado un hombre y la ha sacado de donde estaba, le dijo. Y empezó a llorar la mujer. Ahora, ¿por qué está llorando? ¿Quiere que le diga por qué está llorando? Y la mujer se le quedó viendo. Porque su hija era lesbiana. Pero Dios le ha puesto un hombre ahora. Y con este hombre se va a casar y va a dejar de ser lesbiana toda la vida. Dios la ha restaurado. ¿Es cierto o no es cierto? Y la mujer se acercó. Sí, pastor, le dijo. Y ha conocido un hombre que es misionero cristiano, le dijo. Pero he orado mucho a Dios, dijo ella. ¿Se da cuenta? No desprecie a sus hijos. Hermanos, son sus hijos. Ore por ellos. Ore. Clame. Iglesia, no marginemos a los homosexuales. No los maldigamos. Amémoslos. Amémoslos. Hagámoslos sentir que se sientan bien con nosotros. Así como nosotros nos podemos sentir bien con ellos. Mi hermano me dijo una oración. Yo no soporto estar ahí porque hay mucho homosexual. Hermano, ámalos. Háblales. Están esperando que alguien les diga algo. Ámalos. No hagan lo que ellos hacen, pero ámalos. Pídele una estrategia a Dios. Pídele una estrategia a Dios para cambiar eso. Hermano, yo creo que la iglesia de Cristo aún está viva. La iglesia de Cristo aún está aquí. ¿No ha habido el rapto? El hermano Luis no vino a la esposa, pero porque está enferma, ¿va? No es que él se ha ido en el rapto, ¿va?